Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Todos acá, en el transcurrir de la vida, hemos pasado momentos o situaciones en las que hemos necesitado ayuda, ¿verdad? ¿Sí? Levante la mano, ¿quién ha necesitado ayuda en algún momento de su vida? Muy bien. Y también conocemos personas que han necesitado ayuda, ¿verdad? Ya sea una crisis financiera, una enfermedad o los problemas de la vida cotidiana. En fin, todos hemos pasado momentos donde muchas veces nuestra fe se ha debilitado. Hemos pasado momentos donde nos sentimos rotos por dentro y que ya no podemos más. Hemos pasado esos momentos que teniendo gente a nuestro alrededor, uno se siente solo. ¿Les ha pasado? Que usted dice, pero hay gente a la par mía, pero me sigo sintiendo solo. Y quizás nadie se detuvo en medio de tu crisis. Quizás nadie te hizo una llamada. Quizás nadie te dio un abrazo. Quizás nadie te extendió la mano. Como también puedes recordar a personas que en medio de tus crisis, en medio de tus situaciones, ¿sí ha estado ahí? ¿Sí se detuvieron? ¿Sí te llamaron? ¿Sí te extendieron la mano? Y te dijeron, aquí estamos, vamos para adelante. En la historia que vamos hoy a analizar, Jesús nos regala una bella historia. Un diálogo entre Jesús y un experto de la ley. Y si usted leyó bien, al principio la motivación de este experto de la ley era poner a prueba a Jesús. Y entonces le hace una pregunta. ¿Cómo puedo ganar yo la vida eterna? Bueno, usted, maestro de la ley, experto en la ley, ¿cómo le interpreta usted? ¿Cuál sería la respuesta? Y el experto responde, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y amar al prójimo como a mí mismo. Y Jesús llega y le dice, bien has dicho, haz eso y vivirás. Pero el experto no se quedó ahí. Y le hace una segunda pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Y a mí lo que me encanta es que Jesús ya no le dio una respuesta muy sencilla. Porque él le hubiera dicho, a ver, usted experto en la ley, ¿quién es su prójimo? O le hubiera dicho, el que está a la par suya, el que está a la par, todos ellos. No, él le da una historia que muestra una generosidad que transforma vidas. Jesús no responde con una definición, sino con una historia que rompe todos los esquemas y todos los paradigmas. Porque recuerden que samaritanos y judíos no se llevaban. Es una historia
que nos revela y nos enseña cómo debe vivirse nuestra fe en lo cotidiano. Y para eso yo quisiera enfocarme en 3 puntos muy sencillos. Y el primer punto que quisiera mencionar es una fe que ve. ¿Qué pasó con el sacerdote? ¿Qué pasó con el levita? El texto dice, el sacerdote lo vio. ¿Y qué hizo? Siguió de lejos. El levita lo vio y siguió de lejos. Viendo, no vieron. Vieron al hombre herido y pasaron de largo. Tenían ojos físicos, pero tenían una fe completamente ciega. Ellos no vieron al prójimo, no vieron una oportunidad para ayudar y servir, no vieron una oportunidad para amar. Y quizás nos podemos preguntar, ¿por qué no lo vieron? ¿Por qué no se detuvieron? Vamos a suponer, porque el texto no lo dice, pero quizás tenían una agenda muy tallada. Quizás su religiosidad era más fuerte que su compasión. En fin, cualquier razón pesó más que su fe. Y yo me detengo a pensar cómo hoy en nuestras iglesias sigue pasando esto. Tuvimos un tiempo glorioso de alabanza y adoración. Venimos, compartimos, pero ¿cuántas veces entramos por esas puertas y no vemos al hermano que viene con los brazos caídos? No vemos al hermano que sufre. No vemos al hermano que necesita un estoy contigo. Y simplemente pasamos de lejos. Sí, parece que el hermano está mal, pero no, mejor no me meto porque no es cuestión mía. Que otros lo hagan no es mi problema. Es tu prójimo. Es tu hermano. Si yo veo que un hermano mío, y estoy hablando de un hermano de carne, de sangre, está mal, yo me le voy a acercar. Porque es mi hermano, porque me importa. Y yo no estoy pensando que él me va a decir, ¿y usted qué le importa? No, es mi hermano. Yo me acerco. Sí, gracias. El primer gesto de una fe que ve es detenerse y acercarse al hombre herido. Un primer gesto de una fe que ve es detenerse y acercarse al hombre herido. Antes de ayudar, antes de sanar, antes de pagar, se acerca. La fe auténtica comienza por la cercanía. No es posible un amor a la distancia. El mismo Jesús nos demostró en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo
que envió a su único Hijo para acercarse a nosotros. Jesús vino y caminó con nosotros, estuvo entre nosotros. Él vino a acercarse a su pueblo. Una fe que ve no pasa de largo. Y bajo este primer punto, yo quisiera retarte con algunas preguntas. ¿De quién te has estado alejando? ¿Quién necesita hoy tu ayuda? ¿Qué persona dentro de la iglesia, en tu comunidad, en tu familia, sabes que necesita ese acercarse? Y has preferido que otras cosas más pesen antes que mostrar una fe auténtica. ¿A quién prefiero no ver para no complicarme? ¿Qué problemas prefiero omitir para no meterme yo en ese rollo? ¿A qué realidades humanas yo le paso de largo para que no me incomode? ¿Sí me estoy explicando, iglesia? ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Una fe que ve, se acerca. Pongo el ejemplo de la iglesia. Podemos venir acá y aún estando dentro de este templo, levantando manos, alabando y adorando, podemos tener un comportamiento como el sacerdote y el levita y pasar de lejos. Y solo vengo, canto, escucho unos anuncios, escucho una prédica y me voy, y hasta Dios en 8 si así Él lo permite. Eso no es ser iglesia. Si decimos que venimos acá al templo para estar en comunidad, es para apoyarnos, es para edificarnos, pero eso no va a pasar si tú no te acercas al hermano. Eso no va a pasar si simplemente vienes a este templo a hacer lo tuyo que tienes que hacer y no me interesa lo que está pasando el prójimo. Una fe que ve, se acerca. O por las peticiones que oramos cada semana, ¿las conoces solo porque hay un grupo donde se exponen estas peticiones? Y si no existiera ese grupo ni esos tiempos de oración, ¿tú tendrías claridad cuáles son las peticiones de tus hermanos y tus hermanas de la iglesia? Probablemente no, porque andaríamos muy ocupados en nuestro día a día de lunes a viernes. Y no nos acercamos al hermano. Es que cuando hablamos de generosidad no siempre tiene que ver con un tema económico. No siempre tiene que ver con el dar. Con el estar ahí para tu prójimo es un acto de generosidad. Decirle a ese hermano que viene hoy con los brazos caídos: yo quiero ser un Aarón, quiero ser un Hur que te va a levantar las manos, como le pasaron a Moisés. Sí, pero es que ya no aguanto más, ya no doy más. Vamos, hermano, vamos, hermana, aquí estamos para ti. Pero ¿de qué prójimos te has alejado? Simplemente leemos la historia del buen samaritano y muchas veces podemos decir: qué barbaridad con el sacerdote, qué barbaridad con el levita,
Pero iglesia, ¿cuántas veces nosotros hemos sido el sacerdote y el levita? Y más bien la historia debería ser un espejo que nos diga, qué barbaridad conmigo mismo. Qué barbaridad, cómo he pasado de lejos ante el dolor del prójimo. Qué barbaridad, cómo he sido indiferente a la necesidad del hermano o de la hermana. Para usted conocer cómo ayudarle a su prójimo, tiene que acercarse. Tiene que estar ahí. Porque si yo le pasara el micrófono a cada uno de los que está acá, probablemente cada uno tendría alguna petición de oración. Probablemente cada uno tendría algo que decir. Estoy pasando por estas luchas. No voy a pasar el micrófono, pero si lo pasara, ¿quiénes dirían acerca de sus luchas y quiénes están pasando situaciones difíciles hoy día? Vean a su alrededor, iglesia. Vean, si levantó su mano, levántela, pero vea a su alrededor, tenga las manos levantadas. ¿Lo vieron? ¿Ya vieron que hay prójimos que están pasando situaciones? ¿Qué vas a hacer? ¿Terminar este servicio y hacer como el sacerdote y el levita? Sí, lo vi. Yo vi que levantó la mano, pero sigo de lejos. Después le pregunto, porque si le voy a preguntar me dejan sin la hamburguesa del almuerzo, entonces primero el almuerzo, después la necesidad del hermano. Acá, hoy mismo, hay una iglesia, hay prójimos que están pasando situaciones difíciles y ocupan no al sacerdote o al levita, ocupan, y no voy a hablar del buen samaritano, ocupan la fe que refleja a Cristo Jesús. Una fe que se acerca y que ve una oportunidad para amar y servir y ser generoso con el prójimo. Una segunda característica, una fe que ama. Una fe que ama. Dice el texto que el samaritano vio y se compadeció. El samaritano no solo se acercó, él se conmovió. ¿Sabe? Yo me imaginaba esta escena si hubiera pasado en el 2025. Si esto hubiera pasado en nuestro tiempo, usted y yo nos damos cuenta por todos los videos virales que van a estar en redes sociales. Me enteré hace unos días que aquí de la iglesia para abajito, yo no estaba ese día por acá, un grupo de muchachos del San Luis se agarró a golpes. Y los adultos que estaban cerca, ¿sabe qué hicieron? Eso fue lo más generoso que pudieron hacer, grabar el pleito de los adolescentes. ¿Qué pasa cuando hacen carretera y un accidente? A veces las presas no son por el accidente, es el efecto mirón, porque todos bajan la velocidad para grabar. El texto dice, una fe que ama, se acerca, no para el efecto mirón, no para ver, ay, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Lo golpearon?
le dolió mucho. No se compadece. Dejó que el dolor de ese hombre que estaba ahí le tocara también su corazón. La fe verdadera se reconoce por su capacidad de amar al prójimo como a ti mismo. Una fe que ama transforma el corazón, transforma nuestro caminar y transforma a las vidas que podemos ser generosos a través de ese acto. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, verso 2, si no tengo amor, nada soy. Puedes venir a esta iglesia y levantar tus manos, arrodillarte, cantarle, pero si no tienes amor, de nada vale. Si no amas al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, todo tu corazón, si no amas al prójimo como a ti mismo, iglesia, la adoración que hiciste no pasó del cielo raso, porque de nada sirve. ¿Cómo expresas tu amor con el prójimo si estás lejos del prójimo? ¿Cómo cumples el mandato donde Dios dice, ama al prójimo como a ti mismo, si no te acercas al prójimo? ¿Cómo logras cumplir esa parte? La fe que no se expresa en amor no es una fe bíblica. La fe que no ve al prójimo no es una fe cristiana. El samaritano no amó desde lejos. No hizo una oración rápida. Ay, qué pecado, todo lo que le hicieron. Vea, yo voy a orar al Señor para que Él envíe a alguien para que lo ayude y lo sane. No. Él se compadeció. Él se acercó y en amor, dice el texto, tocó sus heridas, derramó aceite y vino, lo vendó y lo cuidó. En otras palabras, este hombre se involucró, se ensució las manos, tomó un riesgo y el mayor acto de generosidad cambió su agenda por unos instantes. Hizo un alto en su recorrido para acercarse al que estaba herido. Una fe que ama está con el enfermo cuando necesita compañía. Está con el joven en todas sus luchas. Está con el vecino que está necesitando. Está con el hermano que está desanimado. Pero otra vez, iglesia, no vas a avanzar a este siguiente nivel estando de lejos de la realidad del prójimo. Si no te involucras con la iglesia, con los hermanos. Pero cuando tú sabes que hay una necesidad y no has hecho nada, hiciste como el sacerdote y el levita. Vieron y siguieron de lejos. Uno de los retos que yo quisiera que usted se lleve esta mañana es que seamos los samaritanos que la sociedad está necesitando. Que seamos aquellos que no pasan de lejos. Que seamos aquellos que se involucran. Que estemos ahí. Muchas veces le cantamos
ayúdame a mirar con tus ojos. Y se lo hemos cantado. Y literal, solo se lo hemos cantado, porque no hemos hecho más allá. Y la letra de ese canto dice, es que hay tal necesidad, hay tanta necesidad. Y nos desgalillamos diciendo, te pido la paz para mi ciudad. ¿Qué estás haciendo para eso? ¿Qué estás haciendo para ser instrumento de la paz del Señor en la vida del hermano, de la hermana? ¿Qué estás haciendo para ser instrumento de la paz de Dios en la vida de tus vecinos? ¿Qué estás haciendo para ser instrumento de la paz del Señor en la vida de tu familia? Por eso me encanta el otro canto que dice, no basta solo con decir, no basta solo con cantar, es necesario morir. Es necesario sacrificarse y dejar de estar viendo la necesidad desde lejos. Y si usted logra tener una fe que se acerca y que ama, lo va a llevar al tercer punto, una fe que actúa. El amor del samaritano no se quedó en sentimientos ni en buenas intenciones. Parece ser que muchos cristianos tienen ojos pero no tienen manos. Parece ser que hay muchos cristianos como el experto de la ley que saben de la Biblia, pero ven y siguen de lejos. Tienen fe, pero no tienen obras. Y si usted lee Santiago capítulo 2, verso 17, dice, la fe sin obras es muerta. Las acciones de este samaritano se traducen en cosas concretas. Lo subió a su cabalgadura, lo lleva a una posada, paga por él y promete volver y hacerse cargo si hay más gastos. Iglesia, esta es la fe que Jesús espera. Una fe práctica, una fe encarnada, una fe comprometida. Una fe que no se quede en palabras, sino que se convierte en gestos de misericordia y generosidad hacia el prójimo. Una fe que no solo dice, voy a orar por ti. No, está bien, ore por el hermano, claro que ocupa sus oraciones. Pero a eso le puedes añadir, ¿y qué más puedo hacer por ti? ¿Hay algo más que yo pueda hacer aparte de las oraciones? ¿Cómo te puedo ayudar? El samaritano no usó lo que no tenía, usó lo que Dios le había dado. Dios nunca te va a pedir lo que no tienes. Él te va a pedir tu aceite, tu vino, tu tiempo, tu fuerza, tus manos. Te pide que estés en la actitud correcta de poder ver al prójimo, no pasar de lejos y ayudarle. Porque una fe viva siempre se traduce en acción. ¿Cuántas veces ha sido el sacerdote y el levita de la historia? Como se dice popularmente, nos hacemos de la vista gorda.
Hace un rato varios de ustedes levantaron sus manos. ¿Qué vamos a hacer ante eso? Hoy hay una oportunidad de servir y amar. Hay una oportunidad de acompañar. En otras palabras, hay una oportunidad de ser verdaderamente iglesia. Si usted lee el libro de Hechos y lee cómo vivían los primeros cristianos, wow. Hay una parte del texto que dice en Hechos, entonces, como doña Chávez estaba pasando necesidad, ¿sabe qué hizo Migue? Vendió los terrenos que tenía para darle y cubrirle su necesidad. Y verdad que eso a hoy suena muy loco. Me pica por decir, levanten la mano los que venderían hoy sus terrenos, pero no lo voy a hacer para no comprometerlos. Vender todas sus posesiones. Ay, es que un hermano está pasando necesidad y ocupa pagar una deuda de 5 millones, pero es que no tengo cómo ayudarle. En los tiempos de Hechos, si tenés un carro, si tenés una casa, si lo vendes, creo que ahí juntás para ayudarle al hermano. Con esto no es que le estoy diciendo vaya venda los terrenos para que no lleguen a guardar las escrituras o esconderlas bien, no. Vea el corazón de esta gente. Vea cómo se identificaban con la necesidad del otro, al punto de deshacerse de sus propias cosas para ayudar al hermano. Eso es ser iglesia. Y muchas veces la generosidad que necesita el hermano no es económica. A veces lo que el hermano necesita es un abrazo, un oído, una palabra. Esos son actos de generosidad. No se te está pidiendo los terrenos ni las escrituras. Simplemente que seas iglesia y que seas empático con el hermano. Jesús termina esta historia dándole la misma conclusión que le dio al experto en la ley en la primera pregunta. Ve y haz tú lo mismo. Si tomas esta historia y la pones como si fuera un espejo, concluye diciéndote, un Dios, ve y haz tú lo mismo. ¿Y qué es hacer lo mismo? Acércate al hermano, ama al hermano, actúa por el hermano. Esa es la fe práctica.